gracias a los dos por de nuevo, por esta charla que vamos a tener. Ya estamos en los años 80, maravillosos años 80, que yo creo que se recuerdan con cariño, ¿no? Una década que bueno, fue el inicio, el germen, ¿no? La base de lo que luego probablemente fue el mejor Tenerife de la historia, pero eso fue a finales de los 80, y a principios de los 80 pues hubo una recuperación de categoría histórica y probablemente el partido donde más gente, decías Luis, que había ido en la historia del Heliodoro, ¿no? Estamos hablando de Sí. la temporada 82-83, ¿puede ser? Exacto. 15 de mayo del 83, Tenerife-Compostela. Y hablando hace unos meses con Agustín Lasaosa, que era, bueno, sí, era el héroe de aquel ascenso, de Lasaoro lo apodaban. Hablaba así que es el peor partido de su vida, es ese Tenerife 6 Compostela 0, que al final metió un gol porque le regalaron un penalti y incluso le dio al suelo, entró de milagro el balón. Me crearon 35 ocasiones para mí, no metí ninguna, pero dice que no, sí, después durante la temporada metió 20 y tantos goles, fue una de las claves del ascenso, y que semanas después de ese partido José López Gómez, Pepe López, confesó que había puesto a la venta 25.000 entradas en un estadio donde cabían pues 14.000, 15.000. Yo no fui a ese partido, pero Rafa Clavijo sí fue, sí. Y creo que fue algo increíble. Sí, sí. Realmente los días antes, Javier Pérez, que estaba ya en la directiva de Pepe López, decidió hacer un día del club y puso un precio que yo consideraba exorbitado. Me parece que eran 700 pesetas en herradura, una cosa tremenda. Y en los días anteriores estaba en Radio Club defendiendo la idea de que había que hacer taquilla para tener un equipo potente en segunda división. Yo le dije que por teléfono en Radio Club, Javier, esto me parece que es un precio excesivo, pero él lo justificaba todo y yo quisiera saber cuál sería la recaudación ese día, porque tuvo que haber sido enorme. Yo creo que pudo haber estado sobre los 10 millones de pesetas, que en aquel tiempo era muchísimo dinero, y yo creo que era un récord el Tenerife en segunda B con esos precios. De todos modos, la recaudación fue para el club, porque los jugadores, hombre, que tenían impagos, y digamos la prima, por así decirlo, a los jugadores fue un amistoso con el Betis y después un amistoso con la selección argentina, sí, que ya dirigía Bilardo, sí, y que 3 años después sería campeona del mundo, sí, y vino Pumpido y sí, vinieron 2 jugadores, o sea, no vino Maradona, evidentemente. Ricardo Gareca también, Ricardo sí, Gareca. Vinieron 2 o 3 jugadores que después sí estuvieron en México 86. En México 86, exactamente, sí. Jugaron 2 amistosos en España, uno en Tenerife y otro en Valladolid, y me acuerdo que el del estadio fue muy bronco porque empezaron a dar patadas porque tenían un carácter competitivo muy grande con Bilardo en el banquillo. Con Bilardo bronco, no me lo creo. No, fue un partido bastante desagradable y en el fondo no era nada más que un amistoso. El partido del Betis sí que fue también un entradón, y de ahí se sacó muchísimo dinero. Recuerdo el Betis con Lobo Diarte, porque tenía varios internacionales que estaban convocados en la selección, como Poli Rincón y otros más. Y bueno, se asciende a segunda, y además se da una curiosa circunstancia, es que 2 semanas antes de que el Tenerife, digamos, le ganara al Compostela y ascendiera a segunda división, Las Palmas había descendido después de 19 temporadas en primera división, había descendido en el famosa esa última jornada con el 1-5 en el Insular contra el Athletic Bilbao, y el Madrid pierde la Liga en Valencia, y eso no solo hace que el Madrid, que tenía 8 resultados de 9 favorables, perdiera la Liga, sino que Las Palmas me parece que tenía 5 resultados desfavorables de 200 y tantos, desciende a segunda división y se vuelven a reencontrar después de 20 años, ¿no? Que era, digamos, un atractivo añadido al ascenso del Tenerife, que había estado muchos años en segunda, pero nunca coincidía con Las Palmas. Yo diría que una alegría añadida también. Sí, yo recuerdo que Las Palmas, después de terminar el partido de Las Palmas, que fue por la tarde, el Tenerife jugaba en el estadio con la Cultural Leonesa, ganó 6-1, y en el ambiente flotaba que había no solo el camino hacia el ascenso, sino que Las Palmas había al mismo tiempo recorrido el camino inverso. Y el año siguiente tendría su valor, entre comillas, que Las Palmas estuviera en segunda división,
porque hablamos ya de la siguiente temporada, Tenerife en segunda división, temporada 83-84. Temporada curiosa porque el Tenerife empieza bastante bien la liga, pero en Copa le elimina el Weimar, y no por sorpresa, digamos, sino Martín a Marrero, doble ¿no? partido. Martín Marrero era el entrenador, ¿no? El Weimar sí, estaba Jorge Fernández, vamos, mediocampista colosal del Tenerife, que también jugó en la Unión Deportiva, en el Elche, y estaba un joven defensa de taco, que era Juanito, que después haría historia en Las Palmas, el Zaragoza, el Atlético de Madrid. Y cuando sale el sorteo, el Weimar lo que pide es que se cambie el orden de los partidos, pues para jugar primero en Tasagaya y poder hacer una buena taquilla, y no que se juegue primero la ida, el Tenerife gane por goleada y después ir a Tasagaya. Pero bueno, el Tenerife solo gana 1-0, Tasagaya lleno a reventar, gana el Weimar en Tasagaya 1-0, campo de tierra todavía, y después a los penaltis pasa el Weimar. O sea, que no es que pasa por sorpresa, sino en una eliminatoria a doble partido. Sí. Así fue. Pero bueno, pues antes de saltar, porque no hemos saltado la temporada del ascenso, yo quería preguntaros por aquella temporada donde el Tenerife recupera la segunda división, que estaba entrenado por Fuertes, ¿no? Sí. Y yo he leído que aquella temporada hubo sus más y sus menos, incluso que hubo un agarrón entre Fuertes y algún jugador del equipo o algo así, ¿no? Hubo agarrones con la prensa el año siguiente. Con la prensa fue, sí. Sí, bueno, sabe porque tituló el Diario de Avisos con eso, al jefe de deportes de Diario de Avisos lo persiguió por el estadio, lo zarandeó, lo metió en el vestuario, y afortunadamente llegó a tiempo Justo Gilberto, que era ayudante, y Domingo Rivero, que era secretario técnico, y bueno, estaban en el estadio, y evitaron que la cosa fuera mayores. Era un hombre de carácter volcánico, digamos, fuertes, pero para que se quejen los periodistas ahora de que los entrenadores nos tratan mal, vamos. Antes no trataban esa temporada dio un paso adelante buscando el ascenso de verdad, y no solo con la llegada de Fuerte, sino que hubo apuestas por jugadores como La Saosa, Noli estaba muy aprovechable, que venía de Las Palmas, Irusta, Masquede estaba en el servicio militar, también aportó. Tenía un equipo bastante... Pello Aguirreo, el portero. Sí, claro, llegó también con la temporada empezada porque empezó jugando Álvaro, y realmente la primera vuelta pues discurrió ahí de una forma mediana, el equipo le costaba fuera y en casa más o menos se defendía. Un partido muy bronco. En el mercado de invierno hicimos un fichaje clave, que Rafael se acuerda. Claro, ese fue el factor ahí en el mes de enero, que llegó Rubén Cano, que llevaba prácticamente seis meses retirado del fútbol, que estaba totalmente fuera de forma, pero yo creo que con un plan rápido se puso enseguida a tono, y realmente fue un factor decisivo porque entre él y La Saosa y luego la aportación de David, Alberto, realmente era un equipo que hizo una segunda vuelta arrolladora prácticamente. Rubén Cano que estaba firmado para irse a Sudamérica y que a última hora el Tenerife logra que venga aquí a la isla. Sí, Pepe López habla con él, le hace una oferta y lo convencen para que cancele el contrato que tenía y se viniera para acá. Y curiosamente luego se quedó en el Tenerife 2 temporadas más y aportó muchísimo. Y cuando se fue del Tenerife todavía siguió jugando en el Rayo Vallecano. Yo creo que llegó aquí al Tenerife con 29 años, quiere decir que todavía era un jugador muy él se había peleado con el doctor Cabeza, lo que no tiene mucho mérito pelearse con el doctor Cabeza en el Atlético de Madrid, y se había quedado porque no podía firmar por ningún equipo de primera división, tenía unos pleitos y se había quedado entrenando a fútbol sala con lo que ahora es el Movistar, que antes era el equipo de José María García, que no sé cómo se llamaba, el Interview, me parece que se llamaba en aquella época de fútbol sala, y fue un jugador decisivo. La Saosa lo comenta, que para él la llegada de Rubén Cano le liberó totalmente a la hora de un jugador que pasaba el espacio, que atraía muchísimo, que jugaba como de hombre boya de waterpolo, de pivote para distribuir el juego. Y después citó a Rafael, un jugador, David Amaral, que esa temporada, siendo centrocampista, hizo 17 goles, solo uno de penalti, hizo 16 goles, llegando desde atrás, que tenía mucha llegada, con disparo, iba muy bien de cabeza,
Y bueno, 16 goles, aparte del de penalti, 16 goles para un centrocampista en jugada, son muchísimos goles. Un partido clave que fue contra el Burgos en el Estadio Insular, porque clausuraron el estadio en el primer partido de la segunda vuelta contra el Baracaldo, que el Tenerife perdió. Fue un partido muy accidentado y en el partido del Estadio Insular el Tenerife logró ganar, creo que con un gol de Rubén Cano. Y fue un partido donde recuerdo haber sufrido mucho porque el Burgos era también un candidato al ascenso, luego se vino un poquito abajo y terminaron subiendo el Bilbao Atlético, que era muy fuerte, y el Tenerife. Y luego el Bilbao Atlético en el año siguiente en segunda división quedó segundo subcampeón detrás del Castilla. Un equipo que tenía una base canaria muy fuerte, ¿no? Con Manolo, Juan Miguel con 19 años, ¿eh? En aquel equipo. Sí. Noli, sí. Y bueno, y que recupera la categoría con una liga bastante brillante, ¿no? Manolo el Paleta, que era el capitán. Sí, sí. Sí, pero digamos, respecto al año anterior, tanto la 80-81 como la 81-82 era 100% canario. A lo mejor algún jugador por accidente, Rafa, aquel que era de Córdoba, pero que realmente era canario porque se hizo la milia aquí y se quedó aquí. O sea, eran los 22 jugadores de la plantilla eran canarios o tinerfeños. Sí. Y ese año, la célebre frase ese de Pepe López, con lo de aquí no nos basta. Y se apostó eso a Aguirreoa, Irusta Aguirreoa en la portería, Irusta en la defensa, Masqué, Rubén Cano, La Saosa. Yo creo que ese gol, Masqué metió 9 goles, metió Masqué ese año. Ese empuje de ambición yo creo que lo aportó Javier Pérez como infiltrado en la directiva de Pepe López. Realmente la etapa de Pepe López estaba ya muy acabada y el Tenerife había que revitalizarlo de alguna manera y eso lo consiguió el Tenerife en esa temporada y le sirvió para tirar unos cuantos años más hasta la salida de Pepe López en el 86. El año siguiente ya en segunda me parece que vino Camus. Sí. Después Gilberto, Juan Manuel, Martín Abad. Gilberto Yearwood, el hondureño. En segunda división ya se permitían extranjeros y vino Gilberto Yearwood, que venía de jugar en primera división con el Valladolid y el Elche, y que era un futbolista extraordinario y con una pegada. Extraordinario. Tuvo 3 extranjeros ese año, que fueron Gilberto Yearwood, Madariaga y un argentino que se llamaba Luna. Sí. Yo tengo un curioso. Vi el único gol que marcó Mario Luna con el Tenerife, porque yo estudiaba en Madrid, vine en Navidades, fui al estadio contra el Barcelona Atlético de Calderé y compañía, y marcó Mario Luna, que era regular, por ser generoso, digamos, en el término. Gilberto no, Gilberto era un gran delantero y después vino Maradiaga, que también era compañero de Gilberto en la selección de Honduras, que curiosamente no pudo jugar los últimos partidos donde se salvó el Tenerife, que fue en el Insular ganando 0-2 y después en el último partido ganándole al Atlético madrileño 2-1. También goles de Gilberto y La Saosa, tanto en el Insular como en el Heliodoro. Exacto. Y Maradiaga no pudo jugar porque se fue a jugar la Copa de Oro con Honduras, o se fue a jugar unos partidos internacionales. Y en cambio Gilberto se quedó para ayudar al equipo y fue vital con un zapatazo en las palmas. Y contra el Atleti me parece que marcó de penalti, ¿no? Tiró un penalti y lo falló. Y el árbitro volvió a pitar otro penalti al minuto siguiente, que aquello fue un poquito extraño, y el siguiente ya lo metió. Que había marcado primero el madrileño, el Atlético de Madrid, y después remontó el Tenerife 2-1, me parece. Esa temporada en la última jornada para salvarse, porque estábamos en competencia con el Cartagena y el Linares, que al final terminó bajando el Linares. Que digo que esa temporada cesaron a Fuertes, lo destituyeron. Justo Gilberto estuvo un partido en el banquillo, fue de entrenador interino, y luego trajeron a Juanjo. Juanjo García, un entrenador que había triunfado en el Castilla, haciéndolo subcampeón de Copa, que murió muy joven, muy joven. Además, creo que justo a los 3 o 4 días de haber ascendido, se fue a entrenar a tercera división y ascendió a un equipo de la Comunidad de Madrid, no recuerdo el nombre, a segunda B, y 2 o 3 días después de poder al menos celebrar el ascenso falleció, y que aquí a todos los jugadores que les preguntas dejó un gratísimo recuerdo, y todo el mundo dice que era un adelantado a su tiempo, con entrenador, por metodología, pero apenas estuvo
13, 14 partidos de la recta final, porque al año siguiente el Tenerife apostó por Milosevic, un poco por los yugoslavos y dos extranjeros, Milenkovic y Milardovic. Sí. El portero apenas jugó, el delantero, bueno, pues jugó un poco más y por Milosevic. Un Tenerife de segunda división que le costaba mantener la categoría. Ahí empezaron al año siguiente, justo con la llegada de Milosevic, empezaron los problemas internos de huelgas, de encierros. Ya aquella temporada 84-85 se salvó mal que bien, y luego en la siguiente temporada pues ya se produjo la caída previsible. En esa temporada 84-85, deportivamente no fuimos muy protagonistas, pero en Super García estábamos siempre con entierros, follones, plantes. Apartaron a Rubén Cano y la Saosa, apartaron después a David, a los más veteranos, a Manolo el Paleta, a David, a una serie de jugadores. Hubo desunión desde el principio, porque creo que fue en la segunda jornada de liga, fue la famosa huelga de la AFE, y bueno, todos los equipos viajaron con juveniles, menos el Tenerife, que viajó con juveniles, y los dos yugoslavos. Los yugoslavos. Sí, digamos que les invitaron a no hacer huelga para no irse a su país. Sí, de todas maneras, Milardovic en ese partido fue decisivo porque marcó los 2 goles en Riazor, y ese resultado a la larga pues contó para la temporada. Sí. Tenía el entrenador de esa época, que era Milosevic, tenía una curiosa costumbre que enervaba bastante al Heliodoro, que era sustituir al jugador que había entrado como sustituto. Sí. Que, claro, pues tú entrabas en el minuto, cuando había solo 2 cambios, sí. Entrabas en el minuto 60 pues sustituyendo a no sé quién, y en el minuto 75 te quitaba. Y sí, de hecho, por superstición, por lo que sea, pero vamos, al jugador que entra en el 60 y te quitan en el 70, se cogían unos rebotes tremendos. En Golazo del Tete tenemos las imágenes que las compartimos de un partido de Copa del Rey contra el Sabadell, que hace eso. No me acuerdo qué jugador era. Alonso. Con Alonso lo hace, con un delantero peninsular. Y que el jugador se rebota y que, bueno, la grada le van a meter mano a Milosevic en un partido, como que se encaró con Milosevic con la grada, o hubo un follón ahí que fue famoso. Le acabaron agrediendo a Milosevic en ese partido, y yo creo que provoca el cese en ese partido. Sí. Yo estuve en el Bernabéu, en aquella época estaba estudiando en Madrid, y estuve en el Bernabéu en un partido que gana el Tenerife 2-4 al Castilla, sí. No le gana al Madrid, y marca la Saosa, marca David, no sé si marca Irusta de cabeza. Ordoqui también marcó. Ordoqui de cabeza, y en el minuto 87, 88 entra Chalo por el delantero, por Milardovic, Milo lo llamaban. Sí. Y nada, pues Chalo entra, se echa su carrerita. Bueno, además el partido está pintado para eso, para una contra con 2-4, para marcar el 2-5, lucirse en la capital de España, en el Bernabéu, y en el minuto 89 sale el cartelón, el 15 por el 14, Rubén Cano por Chalo. Tú ves la cara de Chalo como diciendo, bueno, pues nada por una carrerita. Milosevic había llegado a España como preparador físico de Milo Banchir y Calvalencia, y luego había ido al Cádiz y había conseguido pues un ascenso a primera con el Cádiz bastante milagroso. Y yo creo que llega al Tenerife recomendado por Manuel Irigoyen, que era presidente del Cádiz y amigo de Pepe López, y le busca un trabajo en el Tenerife. Realmente está una temporada salvando la categoría, y luego la siguiente temporada llena de problemas. Termina cesando sobre febrero por ahí, pero antes elimina de la Copa 2 Primera División, como era en el Sporting, y el Valencia también lleno de problemas y venido a menos. Y el Valencia fue un partidazo que se pegó el Tenerife contra el Valencia. Sí, ganó 3-1 aquí, pero había ganado la ida en Albacete, un partido a puerta cerrada, que el Valencia no pudo jugar en su campo, y luego el Tenerife liquida la eliminatoria. La pena fue que luego cayó contra el Sabadell, que era un equipo de segunda división. Sí, esa temporada baja el Tenerife a segunda B y baja el Valencia a segunda división. O sea, la temporada, digamos que el Valencia está en segunda división, no juega contra el Tenerife, es porque el Tenerife está en segunda B. Y bueno, en esa temporada 85-86 ya son los infinidad de problemas, sí. Hay una deserción casi generalizada.
excepto Rafael Clavijo, que sigue acudiendo al estadio. Hasta el último día. Pero creo que fue el día del Castilla, un 0-0, que hay como 1.000 personas, 1.500 personas. 1.000 personas. Fue un 1-1, el último partido de aquella temporada que termina, bueno, el último en casa, porque termina en Riazor contra el Deportivo, que se jugaba al ascenso, no subió. Pero bueno, aquella temporada realmente el Tenerife no tenía tan mal equipo. Lo que pasa que los problemas internos de todo tipo pues terminan con un descenso. Pero yo creo que llega julio todavía muy aprovechable, que venía del Madrid. Fali Alonso era muy buen jugador. Alfonso García. Realmente el Tenerife tenía un equipo para mantenerse. Lo que pasa es que el contexto no le ayudaba en nada y al final pues termina en un descenso. Un brasileño que no era especialmente malo, pero no corría mucho, que era Paulo Roberto. Paulo Roberto, sí. Después Walter Gesto sí. También, Tarcisio Moura, pero no funciona nada. No se pagaba, había problemas, había manifestaciones contra Pepe López prácticamente un domingo sí y un domingo también. Y yo creo que hasta abandona Pepe López ya con el descenso casi consumado, pero abandona antes de que se crea una gestora para dar paso a lo que se llamaba Alternativa Azul y Blanca, que estaba liderada por Javier Pérez y que llega en ese verano del 86 con el equipo en Segunda B, con 300 millones de pesetas de deuda, y que en su presentación pues se pone a gritar como como era Javier, que le encantaban esas presentaciones, y promete que el Tenerife va a jugar en primera división, que va a liderar el fútbol canario. Todavía no habla de la UEFA, pero casi. Y bueno, lo que parecía un loco tenía razón al final. Sí, Pepe López se resiste a abandonar el club, alega problemas de salud, también que se va para Centroamérica a hacer unos viajes y prácticamente espera que le reconozcan pues realmente lo que había puesto en el club, y al final pues termina pactándose una salida y el relevo por la Alternativa, que fue en la 86-87 como un impulso hacia arriba, que es lo que lleva al Tenerife a primera división a la vuelta de 2, 3, 4 años. Sí, te iba a decir que yo recuerdo el acto que se hizo en el año 2015, puede ser, cuando se homenajea a Javier y se hacen los actos del homenaje de Javier. La conversación con Andrés Chávez, en la que Javier le dice a Andrés que quiere ser presidente del Tenerife, y el Andrés le dice: tú estás loco. Pero ¿y quién se quiere meter en el Tenerife, muchacho? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está el club? Y recuerdo el diálogo que tuviste, que creo que Luis, tú fuiste partícipe en ese homenaje, donde se hablaba precisamente de eso que acabas de comentar tú, la visión, ¿no? El Kennedy y el Tenerife, ¿no? Esa visión que tenía Javier de nada más llegar allí, con cómo estaba aquello, prometer que iban a ser. Además la frase fue así, ¿no? La hegemonía del fútbol canario, ¿no? Era como, este hombre está loco, ¿no? Vamos a tener la hegemonía del fútbol canario, y bueno, y con razón se rieron en Las Palmas, de los periódicos de Las Palmas, porque bueno, Las Palmas estaba ya otra vez en primera división, había ascendido en el año 85, parecía consolidado otra vez en primera división, y pues de los primeros partidos del Tenerife de Javier Pérez, que empieza ya, primero hay una especie de unión del fútbol tinerfeño que se logra con una labor de una persona, yo creo que es vital en esa historia también, que es José Antonio Barrios, que apuesta por el mercado canario. Después, bueno, a través de un amigo Narona le avisa de que se está jugando el Mundialito de la Emigración y que hay un delantero panameño que puede servir, que era Rommel Fernández. Se descubre que desgraciadamente no tiene nada de antecedentes españoles, que a pesar de ser Fernández Gutiérrez es panameño de arriba abajo, pero así todo se apuesta decididamente por él, se queda en el filial, se le pone una preparación física especial con Andrés Mateos, que estaba entonces de preparador físico, y se impulsa la carrera, una apuesta arriesgada, pero que al final le daría unos réditos deportivos y económicos brutales al Tenerife. Se logra esa unión de que el Icodense te dé a Pedro Martín, de que el Orotava te dé a Isidro García, de que todos los equipos que en aquel momento no veían con buenos ojos al Tenerife le cedan a sus mejores jugadores. Tata viene de Lanzarote,
Sí, pero estaba jugando aquí no sé en qué equipo estaba jugando también. Se recupera David Amaral, que había tenido que irse al Binéfar. Se ficha a Víctor Celso, a Víctor Matute, que estaba jugando en el Murcia en primera división y lo contaba, ¿quién lo contaba? Creo que era el Tigre Barrios. Sí, el Barrio siempre ha dicho que ese fichaje para él fue clave para el Tenerife. Sí, que quedan en un hotel de Madrid y el vicepresidente Pedro Suárez pone sobre la marcha para tratar de convencer a Víctor, creo que $500,000 de pesetas de su bolsillo, que lo saca pues de las 10 para las 10:05 para convencer al jugador que vuelve a su tierra y vuelve a casa, pero baja de primera división a segunda vez. Y bueno, y con ese acento canario, al final el equipo base son 10 canarios y Aguirreoa de portero, logra un ascenso muy, muy sobrado. Y otra leyenda que viene de abajo, que hemos hablado de la temporada de Milosevic y creo que debutó con 17 años, así que fue Toño en el partido aquel en el que tuvieron que ir los juveniles o una cosa. No, Quique Medina debuta en el partido de La Coruña con juveniles. O Quique Medina. Y bueno, y que se consolidará después ya con Martín Marrero y será vital en el ascenso. Sí. Y Toño había debutado la temporada del ascenso del año 83, había debutado con José Ramón Fuertes en León, en invierno, el Antonio Amilibia, que se llamaba aquel estadio, embarrado y con un frío tremendo. Y después se consolida, después a Toño le perjudica bastante el servicio militar, que también lo cumple y se chupa guardias y se está un año parado, pero después en la recta final de Milosevic y al año siguiente ya con Martín Marrero también será titular indiscutible, ya te digo, pues Isidro, y si Toño no hubiera hecho ese servicio militar, ¿hubiera cogido a Molina con los partidos jugados? Pues posiblemente sí, tiene 387, Molina tiene 413, pues a lo mejor sí, si hubiera jugado 30 partidos más, sí, y después a Toño le perjudicó el último año también, que Cantatore apenas le dio bola, pero bueno, Molina también estuvo año y medio parado por culpa de una lesión, que lo normal es que si ese año y medio no hubiera estado parado, pues hubiera jugado 30, 40 partidos más, ¿no? Y el Tenerife, cuando la 86-87, cuando asciende con Martín Marrero, realmente reconstruye un equipo con lo poco que había anterior, que se queda Julio, Sirven, Aguirreoa, realmente hace un equipo nuevo y hace una buena temporada en una segunda división, en un segunda vez de grupo único donde subían 4, el Tenerife quedó campeón, perdió 4 partidos de 42 nada más, no perdió en casa. Realmente ahí sentó la base para la temporada siguiente. Ocurre que luego estamos ya en el 87-88 con la vuelta segunda, donde ya las dificultades eran mayores y donde sí. Digo que en esa solo pierde 4 partidos de 42 porque era una segunda B de 22 equipos. Asciende muy fácil porque asciende como campeón, asciende como cuarto, o sea, ascendían 4, realmente el quinto lo tenía 8 o 10 puntos, casi asciende a falta de 3 jornadas, lo materializa aquí en un partido con el San Sebastián, con el filial de la Real Sociedad, pero llega a estar 21 jornadas seguidas sin perder. Y ahí surge, pues cuando llevaba 18, 19 jornadas sin perder, es verdad que empataba mucho fuera, en casa ganaba 1-0, empataba fuera, ganaba en casa 1-0, como muy justito. Sí. Y es la famosa frase de Martín Marrero, el que quiera espectáculo que vaya al Cine Víctor, ¿no? Era una segunda B con un nivel muy alto, porque estaba el Granada, estaba el Salamanca, el Albacete, el Burgos, no era nada fácil. Era grupo único, no que hubiera 4 grupos y que hubiera 80 equipos en segunda B, no, había 22 nada más. O sea tenían que subir 3. Ocurre que luego hubo un reajuste en segunda división porque, bueno, esas cosas que pasan en la Federación absurdas en los tiempos de José Luis Roca, y disminuyen un descenso en segunda y aumentan un ascenso en segunda B, y el Tenerife subió sobrado. Ocurre que luego el año siguiente, 87-88, pues se daba un impulso para aspirar a más hacia arriba, y esa temporada se salva con el cese de Martín, con la llegada de Alzate y con la presencia ya más decisiva de jugadores como Rommel, la llegada de Guina. Realmente la visión de Javier en ese momento era invertir, aunque sea a través del apoyo de firmas comerciales, y conseguir fichajes como en el caso de Guina, que era pues
un lujo para el Tenerife, pero claro, había que pagarlo y el Tenerife en ese caso dio un paso adelante que luego le sirvió en años sucesivos. En ese año de segunda división, hablando con Guina en Madrid, que él viene de los belenenses de Portugal, él está jugando en Murcia, es ídolo en Murcia en primera división, sí. Juega en los belenenses de Portugal, que se clasifica para jugar la Copa de la UEFA, y no se puede decir que viniera engañado, pero vinieron 3 jugadores que fueron vitales por su veteranía y que fueron Guina, Noriega y Ricardo Domínguez. Sí. Que Guina, claro, cuando Javier Pérez es que te convencía, ahora añado un dato, y claro, cuando llega aquí y ve que el campo de entrenamiento es el campo que es lo que ahora es el Juan Santamaría enfrente del pabellón, pero que antes era un campo de tierra, que a veces entrenaban como detrás de la grada de gol, donde a veces había un terreno de lucha, pues ahí también se entrenaba, ¿no? En un equipo sin infraestructuras, pero con muchísima ambición, ¿no? Y la prueba de que Javier te convencía de todo es que en ese verano del 86 es cuando se aprueba la gran remodelación del Heliodoro, que se inicia bajo el mandato de José Segura y que se va haciendo por fases y después ya pero convencen para remodelar el Heliodoro, donde 2 meses antes o 3 meses antes habían ido 1000 personas a aquel Tenerife de Castilla, de un equipo de segunda B, porque después es muy fácil apostar por renovar el Heliodoro con el equipo jugando la UEFA, pero se apostó, Javier Pérez logró convencer a que el Cabildo metiera, pues inicialmente iban a ser 300 millones de pesetas en renovar un estadio para un equipo de segunda división B y que no te daba ninguna garantía, pero bueno, ese era el poder de convicción que tenía Javier Pérez. También en esa temporada ya 88-89, bueno, eso fue posterior realmente, llega Mario Usillo, que también fue un jugador importante en el ascenso, pero eso ya es la siguiente temporada. Sí. Y ahí ya puedo hablar yo, porque ahí es sí, pero mi primer... Espera 10 segundos, solo 10 segundos antes de... hablabas antes de la supremacía del fútbol canario, no fue el primer partido, porque el primer partido fue Liga, pero en el cuarto o quinto partido de esa temporada 86-87 del ascenso con Martín, fue una eliminatoria de Copa con Las Palmas, y que fue una especie de gran palo para Javier, que bueno, un Tenerife en segunda vez, que pierde contra Las Palmas, que está en primera división, pero era partido único, había una gran ilusión por eliminar a Las Palmas a partido único, aprovechando que no era doble partido, y te gana 1-4 con 4 goles de Narciso. De Narciso, sí, exacto. Ganó fácil Las Palmas y fue un palo, sí. Y de milagro no echaron esa noche a Martín Marrero, porque Javier era de todo lo bueno que tenía, cuando se enfadaba tenía 5 minutos de enfado, que era peligroso. Pero bueno, el Tenerife sigue adelante, ¿vale? Lo eliminaron de la Copa, pero después subió de calle a segunda división. Y en esa temporada, pasado el tiempo, cuando hablas con Quique Medina, que estuvo en el ascenso del 89, con Toño, que estuvo en el ascenso del 89, con Guina, que estuvo en ese ascenso, todos te coinciden que la temporada anterior el mantenerse es fundamental y que la llegada de Noriega, de Mínguez, del propio Guina, de darle un puntito de veteranía a ese equipo fue vital. Y ya después en el verano del 88, pues un fichaje que todo el mundo coincide que es clave, que es Benito Joanet, que bueno, convirtió aquel vestuario en una familia, y eso fue decisivo para ascender a segunda división, aparte de Rommel, de Usillos, de Guina, de Toño, de Quique. Todos te coinciden en que el hombre clave en ese ascenso fue Benito Joanet, el entrenador. Y ahí el último partido del 88, que fue contra el Castilla, justo al día siguiente, fue un domingo, pues al día siguiente, el lunes, se derriba la vieja tribuna y empieza a levantarse la nueva, que prácticamente está disponible para el principio de la temporada 88-89. Eso sí, no se podían utilizar los vestuarios, eran los del pabellón. Había que empezar el partido a las 3 de la tarde porque no había luz, había desmontado la luz. Bueno, hubo 1000 dificultades. También en ese verano, que coincide con el concierto de Julio Iglesias, pues no se puede utilizar el estadio porque, bueno, primero porque no está la tribuna y luego porque no se puede jugar ningún partido de pretemporada. Pero bueno, contra viento y marea el Tenerife empieza aquella temporada y en el curso de la misma va cogiendo el impulso que terminaría
con un ascenso que todavía yo no me lo creo. Y que no empezó bien la temporada, ¿eh? No, Hubo dudas y estuvo en un tri de cargarse a Joanet, ¿eh? En la primera jornada se pierde en casa con el Salamanca. Es más, de los 5 primeros partidos en casa, solo se gana uno, que fue a Las Palmas, eso sí. Fue en la tercera jornada, se gana Las Palmas 3-1 y además con un 3-0, marcó Las Palmas ya en el minuto 90. Ese día se pseudo inauguró la tribuna en un partido que además fue televisado para Canarias. Y se hizo una especie de inauguración de la tribuna, pero todavía hasta casi la segunda vuelta estaban cambiándose en el pabellón, en lo que ahora es el Quico Cabrera. Y cruzaban por el medio. Tú lo trasladas al año 2023 y eso de que los jugadores se cambien en un lado, salgan a la calle, entren a... O sea, no tiene mucho sentido, y después creo que se pierde con el Recreativo de Huelva, un balón atrás de Toño Hernández, que después Joanet es muy listo porque le empezaron a pitar a Toño Hernández, que es algo muy típico con los jugadores de la cantera, y empezó Joanet a utilizarlo de titular fuera de casa, y en casa no jugaba, de titular fuera de casa y después en casa era suplente, de titular fuera de casa y en casa ya iba jugando minutos para volver a reengancharlo en el equipo. Y después acaba en bronca en un partido que creo que es con el Rayo, que se empata a 0 en casa, ¿sí? Y que además quita a Rommel y quita a los 2 delanteros, y no sé si pone a Chalo y a otro centrocampista, y acaba en bronca y con gritos de fuera, Joanet. Sí, pero hay un momento ahí por noviembre donde el Tenerife coge un impulso que le lleva muchas jornadas sin perder, que coincide con una doble salida a Barcelona, Atlético y Lérida, que en 3 o 4 días gana 2 partidos fuera y luego recibe al Mallorca, que era uno de los favoritos, y también gana en el estadio, que es el partido aquel célebre de la foto de Rommel. De Rommel, sí. El golazo aquel que mete por abajo y se pone de rodillas y acaba para la historia. Sí. La foto de Juan Correa, Diario de Avisos, y que después está inmortalizada en el mosaico de herradura, que se puede ver, ¿no? En esos partidos, además, contra el Barcelona B, bueno, Barcelona Atlético se llamaba todavía, en el mini estadio que jugaban, marca 2 goles de falta Guina, uno de 20 metros y otro de 30 metros. Después el miércoles juegas en Lérida y vuelves a ganar. Y el domingo juegas aquí con el Castellón y mete un gol de Guina de falta, pero no de 20 ni de 30, sino de 40 metros. Impresionante. Yo si ese no es el mejor gol de falta que yo he visto en mi vida en el Heliodoro, yo no recuerdo un mejor gol de falta que ese. Y para mí era impresionante. Yo esa temporada es la temporada de mi debut como birria. Yo empecé a ir al estadio con mi padre y con mi abuelo esa temporada. Y yo me acuerdo que yo estaba enamorado de Guina. Me parecía impresionante ese futbolista. Verlo jugar en el campo, la calma que tenía, los pases que daban largo, cómo movía el equipo, cómo le pegaba a la bola a ese hombre. Era impresionante la pegada que tenía. Había llegado a España al Murcia 6 o 7 años antes, con 22, 23 años, del Vasco da Gama, y era un jugador cotizado que al Murcia lo lleva a primera división y lo mantiene. Después ya pierde un poco el sitio en el Murcia, se va cedido 6 meses a Belenenses y luego por suerte es capaz de llegar al Tenerife y aportar 3 años que son fundamentales para el Tenerife. Sí. En esta serie que hicimos de unos vídeos que se llaman Centenario de una Pasión, una de las entrevistas es con Guina en Madrid, y cuando le pregunto por las faltas, si ya en Vasco de Gama las tiraba, dice, en Vasco de Gama jugaba Roberto Dinamita, era imposible tirar una falta. La tiraba y empecé y se ensayaban los entrenamientos y eso, dice, pero Roberto Dinamita era Dios. En el Vasco de Gama empecé a tirar faltas en el Murcia y en el Tenerife. Yo hay un partido que no sé si fue un amistoso contra el Cádiz o algo así. Yo tengo en la cabeza un partido que estaba yo en la grada de herradura y que meten un golazo de falta por una escuadra, se lo anulan, le hacen repetir la falta y lo mete por la otra escuadra. De eso me acuerdo yo en herradura con mi padre y alucinar en colores. El Tenerife es verdad que no es favorito al ascenso, no. Pero aparte con el viendo es verdad que no es favorito, y en aquel tiempo pues bueno, había muchos mejores aspirantes, pero con el tiempo te vas dando cuenta
de que tenía una serie de armas muy, muy útiles en segunda división. Claro. Era aprovechamiento extremo del balón parado, tanto Guina como Víctor, que tenía un gran toque de balón. Por un lado, las faltas y los córners los sacaba Guina, por el otro lado los sacaba Víctor. La banda izquierda de Luis Delgado, y después tenía... y los saques de banda, Luis Delgado, que era un jugador que te la ponía en el segundo palo de banda. Y después tenías un jugador diferencial en el juego aéreo, que era Rommel Fernández. Era impresionante. O sea, que te convertía, yo recuerdo un gol al Racing de Santander, que centra Isidro, no desde si prácticamente desde en cuanto pasaba el mediocampo, el lateral que estuviera podía centrar al área, que era una jugada de peligro. Pero es que a Rommel le tirabas una piedra y te la remataba. Era impresionante. Con saque de puerta de Belsa, marcó 2 goles el Tenerife. Sí. Uno el Figueras en el 4-2 y otro en Alcira, me parece. Sabadell. Y un balón de saque de puerta que botara y fueran juntos al balón el portero con las manos y Rommel con la cabeza, era un balón dividido. Pero es que estaba fuerte como un caballo. Ese hombre era impresionante la fuerza que tenía. Y otra anécdota muy bonita que cuentas de Centenario, una pasión, es la que cuenta Toño, que cuando hablabas de esto de que Joanet lo ponía fuera o en casa no lo ponía, con el partido con el Castilla que ganamos con gol de Toño, sí, que le dijo que iba a ser titular y a última hora lo quitó, y que Joanet le cogía las manos a Toño y le decía, pégame, y él decía, mister, usted sabrá, ¿no? Sí, hacía algo que ahora se usa mucho, que son las rotaciones. Y el Tenerife eso, pues ganaba en Barcelona, al Barcelona B 0-3, y 3 días después jugaba en Lérida y no repetía 11, que antes en aquel tiempo el repetir 11 cuando se ganaba era algo que iba a misa, y sacaba 4 cambios y después venía a casa y durante esa racha de 6 victorias consecutivas el Tenerife hizo multitud de cambios, pues porque para cada partido Joanet ponía los que pensaba y daba descansos y valoraba el trabajo en los entrenamientos. Hay otra anécdota cuando coincidimos una vez en Barcelona en un hotel cuando Mario Usillos era director deportivo del Málaga, que Mario Usillos se incorpora. Hay 2 fichajes en el mercado de invierno, por así decirlo, que dan un gran rendimiento, que son el Garef, el jugador marroquí, y Usillos. Y Usillos juega el partido de ida de la promoción, lo juega Usillos de titular, que el Tenerife gana 4-0, y lo normal es, pues tú dices, repetimos. No. Y Usillos, y Joanet va a la habitación de Usillos en Sevilla y le dice, Mario, perdóneme, le comunico que no va a jugar mañana, pues van a salir otros compañeros, usted, yo sé, y lo siento mucho. Y Usillo alucinado a decir, vamos a ver, mister, usted nos ha traído hasta aquí, usted es el que sabe, usted es el que nos entrena. Encantado, te lo decía de una forma. Y Usillo tenía un guante en la pierna izquierda, que también tiraba las faltas que riete. Y lo dicen los que participaban, y por ejemplo Chalo, que ese año jugó muy poco, lo dice de Joanet, dice, yo jugué muy poco, pero de repente el día del Mallorca que hablaba antes Rafael, ese 2-0 que el Tenerife le gana al Mallorca, Tenerife que se podía poner líder, Mallorca que era segundo clasificado, gran favorito al ascenso, juega Chalo de inicio. Sí. Juega Chalo desde el minuto 1. Sí, y al final, pues yo jugaba una vez cada 5 o 6 partidos, pero me consideraba útil, estaba en todos los partidos pendientes. Él siempre te hacía ver las cosas de tal forma que tú te explicabas las cosas, lo entendía. Y eso es una cosa que al final, pues tener a los 22 jugadores de la plantilla, incluso a los que no juegan, remando en la misma dirección es vital. El tramo final de la temporada fue complicado, sobre todo fuera de casa. Hubo un partido decisivo en la antepenúltima que fue contra el Mallorca fuera, que el Tenerife aprovechó, un partido que se ganó por se había lesionado Saki Badu y pusieron un portero inexperto y se tragó el 1-2, que fue un tiro de... Fueron 2 golazos, fueron desde fuera del área los 2 goles, pero el segundo es una cantada. Descolgó al Mallorca y le dio al Tenerife posibilidades. Luego ocurrió el partido desafortunado del Burgos, en que David falló un penalti, que marcaron un gol de casualidad faltando 10 minutos, y ahí se queda el Tenerife a expensas de los demás de cara al ascenso. Y luego viene la penúltima jornada con el partido del Castilla y el Rayo Las Palmas en
que se había jugado el día anterior. Castilla, que se salió Guina allí, que hizo un partidazo espectacular en Sí, Madrid. estaba la expedición concentrada en el hotel en Madrid. Hotel Feri. Y claro, por Telemadrid, que en aquella época transmitía, pusieron Las Palmas Rayo, que lo daba Telemadrid, sí, a la hora de cenar y tal, todos ilusionados. Pues desde Las Palmas, si le empataba el Rayo en el Insular, que Las Palmas era 9º, 10º, no, podía ser un resultado factible. A los 20 minutos se fueron todos a cenar, iban 0-2, habían expulsado a Alexis Trujillo y a los 20 minutos se fueron todos a cenar y se quedaron sin ver el partido y después preguntaron 0-6. Fue el famoso partido del 0-6 y... Al día siguiente por la mañana fue el Castilla-Tenerife, ganó el Tenerife en el Bernabéu. Recuerdo que en el Castilla jugaba César Gómez y Caminero. Y luego llegó la última jornada, que fue el Tenerife Figueras y el Rayo Deportivo. El Deportivo empezó ganando en Vallecas, pero al final terminó ganando el Rayo, como era previsible, y subieron el Rayo y el otro, ¿cuál fue? No me acuerdo. El Castellón de Luche, que tuvimos ese año, y bueno, golazos del Tete hace una semana prácticamente pusiste los goles de ese 4-2 del Figueras. A mí me parece uno de los partidos más bonitos que se han visto de ambiente. Yo recuerdo una cosa con mucho cariño de aquella época, que era, me encantaba, yo como era un niño, y te fijas, cuando eres un niño te fijas en cosas que no te fijas de adulto, y tienes la ilusión del niño que mira cosas que de adulto no tiene. Yo recuerdo con mucho cariño el cambio del marcador, el cambio de los números, con las placas aquellas que ponían y quitaban, ¿no? Y la ceremonia de poner el resultado. Aquello me parecía precioso. Y luego la entrada al estadio. Siempre me parecía el olor a hierba cuando yo iba por Herradura y cuando pasabas aquellos hierros y aquel arbolito. Y era una maravilla, toda esa ceremonia que era ir al estadio y el ambiente que había. Que es un partido histórico y viéndolos de nuevo esta semana, que he visto los goles varias veces, 4 goles de cabeza de Rommel, prácticamente entre el minuto 45 que marca el 1-2 hasta el minuto en 45 minutos el 4-2, 4 goles de cabeza además diferentes, uno en saque de puerta de Belsa, otro de córner al primer palo de Guina, otro de centro de Luis Delgado, pero llegaba siempre, llegaba bien. Eso es historia del fútbol. Yo no sé cuántos futbolistas lo han logrado. Después, investigando, me he enterado de que Las Palmas nos jodió el récord de Rommel porque el otro que tiene 4 goles es Moriente a Las Palmas. Moriente, un día que falló un penalti. Había metido 5 goles de cabeza. Hubo un penalti a favor del Madrid ganando 7-1, 7-2, no sé cómo quedar. Y claro, Moriente falló. Pero es que después de esos 4 goles de cabeza de Rommel al Figueras, 3 días después, motín del Maritín por medio, que después podemos hablar, viene el Betis y en 35 minutos le hace otros 2 goles de cabeza y había pánico, lo confiesa Pedro Buenaventura, de que había pánico a Rommel. El 3-0, que es un gol en propia puerta de Julio, me parece que fue el que marcó el defensa del Betis, es por un córner y que se van 8 a marcar a Rommel y el balón pasa por el medio del área y no saben ya lo que hacer, están obsesionados con el panameño, ¿no? Y luego había otro jugador que metió un gol en el contra el Betis, que también de un rendimiento fantástico, que fue el Garef, ¿no? Que fue ese jugador exótico que vino y que tenía también muy buena pierna, y yo no sé, lo traería también Barrios, me imagino, no lo sé. Él viene por la lesión de Mínguez que se había producido en noviembre, Castellón. Y entonces había que, en Castellón, en un partido de Copa, entonces había que de alguna manera reforzar el equipo y llega un jugador desconocido que hablaba francés y realmente aporta mucho al equipo en la segunda vuelta, incluso se queda y es de los mejores en la siguiente temporada en primera, donde yo creo que un poco desacertadamente se le sustituye por un portero, Seoli, que al final termina por no jugar. Sí. Hay un libro estupendo que escribe un tal Luis Padilla, donde cuenta el ascenso del 88-89, y hay una anécdota muy chula que cuenta el Garef con los carnavales. Sí, él viene, yo creo que su primera concentración o eso es el partido de Las Palmas, el famoso partido de la gota fría, que se iba a jugar un sábado, no se juega, se aplaza un martes, y empata Quique Medina con una jugada maradoniana en el minuto 92 o 93, por encima de Lopetegui, además la vaselina. Y lo invitan a carnavales. Él está alojado en el Hotel Pelinor, me parece que es
Bueno, San José. En el Hotel Pelinor, en la Plaza de la Candelaria, en Carnavales, no se puede dormir. Entonces, cuando lo van a buscar los compañeros, oye, pues que sí, que no, que sí, que no, pero bueno, al final se anima y sale. Y cuando a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana, sin beber, porque era musulmán, él estaba pues por ahí cerca, pues donde están los perritos calientes, ahí en la Plaza de la Candelaria y tal, pues tomando ya el chocolate con churros, le dicen, mire, me voy un momentito que va a amanecer, tengo que ir a rezar, pero no se me muevan de aquí que enseguida vuelvo. Me voy un momento a la habitación del hotel que está a punto de amanecer, voy a rezar, pero no se me muevan y es una forma de... pero jugadores, yo por amistad personal te digo uno, Josu Urselay jugó 0 minutos esa temporada, era tercer portero porque había 2 porteros que eran Belsa y él, al final Belsa amaga con irse en verano porque dice que en la isla no se adapta, se ahoga. Eso fue Salva amenaza con irse a Sevilla, ficha a Belsa, y al final Salva se queda, la cuestión es que se queda de tercer portero y no juega. El segundo equipo favorito de toda la vida de Josu, quitando la Real Sociedad porque por razones obvias, es el Tenerife, y cada semana mira cómo queda el Tenerife y cada eso y vibra con los ascensos. La carita de Salva cuando les toca el Betis, y un tipo que ha estado 13 años en el Betis, bético, pero hasta la médula, pues a eso no lo puede tapar. Pero lo celebran, y otro que lo celebra es Perico Medina, que también era del Betis. Se hizo un grupo extraordinario ese año y todos lo dicen, o sea, David ha vivido 3 ascensos con el Tenerife, Quique Medina, Toño, que ha vivido 3 ascensos con el Tenerife, Chalo, que ha vivido 3 ascensos. Dicen que como ese no recuerdan ninguno. Yo tuve la suerte de viajar a Sevilla por accidente para ir de enviado especial del diario de aviso. Yo había seguido al Madrid, al Tenerife esa temporada, los partidos que jugaba en Madrid, porque estaba estudiando en Madrid, en Navidades cuando vine aquí. Y hasta me chocaba esa especie de buen ambiente que había en la plantilla, y bueno, 30 años después todos los jugadores dicen que la clave era Joanet, que había también calidad y esa especie de unión que se hizo en el vestuario, ¿no? Y bueno, lo del motín del Maritim, que se apagó porque aquello fue tremendo, ¿eh? Se echó, Javier hizo unas declaraciones incendiarias y prácticamente echó al público encima de los jugadores, ¿eh? Sí, el día del 4-0, yo no estuve ese día en el estadio, sí estuvo Rafa. Se recibió al equipo con división de opiniones por ser generoso. Sí, así fue. Todo ocurrió todo en muy pocos días, se precipitaron las cosas y al final, por esos milagros que tiene el fútbol, al final la cosa terminó bien como podía haber terminado de la peor manera. Y otra cosa maravillosa que yo tengo mucho cariño, porque claro, yo vivo en esta ciudad, es el aplauso que le brinda la afición del Betis al Tenerife cuando termina la eliminatoria. El Betis está confirmado como equipo descendido, todo el estadio del Betis de pie aplaudiendo al Tenerife allí en Sevilla, ¿eh? Sí, yo creo que tenían asumido que aquello tenía mal color para el Betis. Realmente el partido de vuelta fue un poco lamentable. Los jugadores del Betis, era una gran plantilla. A Quique Medina le parte la mandíbula al Poli Rincón. Sí. Poli Rincón, Calderé. A Rommel, Gail le da una patada a Rommel. Sí. en medio del campo, o sea, no había ni un jugador que estorbara la visión de Ramos Marcos, ni nada por el estilo, una entrada de roja. Quique Medina cuenta en esos vídeos que 5 o 6 años después, cuando él estaba en el Hércules, en un vuelo de Navidad, el que había sido árbitro del partido del Hércules, que en su momento fue juez de línea de Ramos Marcos en ese partido, va al avión a buscarlo, que coinciden en el avión, y le dice, mire, Quique, te tengo que decir una cosa, yo fui juez de línea en ese, y bueno, yo llamé a Ramos Marcos, le dije, agresión, roja, Joaquín, agresión, roja. Dice, cállate, que tal, amarilla. Sí. Aquel partido fue lamentable, el arbitraje de Ramos Marcos. Pero fue donde el que se comportó mal fueron los 11 jugadores del Betis, porque la afición, que no paró de animar al Betis durante 90 minutos, en el 90, cuando acabó el partido, aplaudió el Tenerife, que es verdad que se dirigió y luego otro aplauso más largo todavía que ese fue
Al año siguiente, primer partido en primera división, Sevilla-Tenerife, y todo el estadio en pie aplaudiendo por haber mandado al Betis a segunda división. Sí. Pero eso es cosa más de la rivalidad sevillana. Pero aquella promoción fue Enríquez Negreira en el estadio contra el Betis y Ramos Marco en Sevilla. Y la temporada siguiente contra el Deportivo en el estadio fue Ramos Marco y Enríquez Negreira en Riazor. Casi nada. Realmente, no digas nada de Negreira, que nos quitan el ascenso. De todas maneras, era lo que era como árbitro y como persona, pero bueno, al Tenerife realmente le pitó 4 partidos y no le fue mal. Bueno. Es de los ascensos probablemente más bonitos de la historia, ¿no? Hay una frase de David que dice eso, que cuando llegan, primero el avión casi no aterriza cuando llegan de Sevilla, porque el público, los aficionados habían invadido, no la terminal, habían invadido la pista de aterrizaje. El avión, yo no regresé en ese vuelo porque me tuve que quedar en Sevilla a escribir las crónicas y esas cosas. El avión tiene que levantar otra vez y desalojar, los bomberos, desalojar a los aficionados para tomar tierra. Les costó salir más de 1 hora de la terminal del Aeropuerto del Sur. Se llegaba a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana al Aeropuerto del Sur. En ese Aeropuerto del Sur estaba de aficionado con 9 años de niño Cristo Marrero, que se pierde y lo tienen que llamar por megafonía, que lo cuenta él. Y después tardaron casi 2 o 3 horas en llegar a Santa Cruz. Sí. Y a las 5 de la mañana estaba lleno Santa Cruz. Y lo cuenta David Amaral, que le recordaba esas imágenes que se veía de Nueva York con los astronautas y se parecía que veníamos de descubrir la luna. O sea, yo tenía 11 años y me acuerdo como si fuera ayer. Sí. O sea, de esas cosas que no se te olvidan en la vida. Sí. Creo que tenemos que cortar. Sí, me pone aquí. Se nos acaba. Pues nada, quedamos emplazados ya para empezar abrimos la lata de caviar, ¿no? Y el jamón serrano pata negra. Y empezamos a hablar de cuando en Tenerife nos acostumbramos a comer caviar, ¿no? A comer solomillo. Comer solomillo. Perfecto. Un abrazo. Pues